Hay caminos que llevan a lo desconocido, pero pocos te hacen sentir que, a cada paso, algo te sigue. Y cuando el silencio del bosque empieza a susurrar tu nombre, ya es demasiado tarde. La historia de hoy no trata de un lugar cualquiera. Trata de un sendero que parece vivir, respirar y devorar a cualquiera que se atreva a desafiarlo. Prepárate para escuchar la oscura historia de Rafael, un hombre que descubrió demasiado tarde que algunos caminos no tienen fin, porque están hechos para atrapar, no para guiar. Esta historia despertará tus sentidos, te hará sospechar la próxima vez que te adentres en un bosque, y te dejará pensando en ese sendero que antes jurabas que no estaba allí. Dale a me gusta ahora mismo, porque lo que viene te pondrá los pelos de punta. Y si eres nuevo aquí, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte la próxima pesadilla. Quédate hasta el final, cada detalle importa, porque en este camino la verdad se esconde en las sombras, y quien no presta atención puede no regresar. El aire parecía más denso esa tarde, como si el bosque respirara por sí solo. Felipe se detuvo al comienzo del sendero, con un mapa arrugado en la mano, dudando un momento. Las ramas se arqueaban como costillas expuestas, formando un arco retorcido que parecía invitarlo, o advertirlo. Había oído hablar del sendero, pero nunca había encontrado su final en los informes. Siempre era la misma historia. Quienes entraban regresaban en silencio, o no regresaban. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas que no crujían bajo los pies, solo amortiguaban sus pasos. La sensación de ser observado era constante, aunque ningún sonido, salvo su propia respiración, resonaba entre los árboles. La vegetación parecía cerrarse lentamente tras él, como si el bosque se lo tragara, impidiéndole regresar fácilmente. Miró hacia atrás, pero la entrada había desaparecido entre las sombras. Mientras caminaba, notó que los sonidos habituales del bosque, insectos, pájaros, viento, habían desaparecido por completo. En su lugar, un leve ruido, como murmullos apagados, se entrelazaba con el sonido de sus propios pensamientos. Algo no cuadraba con el tiempo allí. La luz del sol no cambiaba, como si el día se hubiera congelado en una noche eterna. El reloj de su muñeca se había detenido sin que él lo notara. Felipe se detuvo a recuperar el aliento, y fue entonces cuando lo vio. Una figura inmóvil entre los troncos, demasiado lejana para distinguirla con claridad, pero lo suficientemente presente como para perturbarla. Parecía envuelta en su propia niebla, oscura e inmóvil como una fotografía antigua. Parpadeó y desapareció. Pero el murmullo ahora parecía más cercano, más insistente, como si el rastro respondiera de alguna manera a su presencia. El suelo empezó a cambiar. Con cada paso, la tierra se volvía más oscura, casi empapada, y en ciertos puntos parecía hundirse sutilmente bajo sus pies. Felipe notó huellas, no suyas, ni recientes, sino marcas deformadas que se extendían a lo largo del sendero, como si algo pesado y torpe hubiera pasado por allí. Las huellas parecían interminables, como si formaran un ciclo, siempre conduciendo al mismo punto. El bosque se hizo más espeso, y los troncos de los árboles parecían tan juntos que parecían columnas que sostenían una catedral olvidada. El olor a óxido y tierra mojada era más intenso allí, revolviéndole el estómago a Felipe. El aire, antes simplemente denso, se había vuelto viscoso, difícil de respirar, como si inhalara el recuerdo de algo muerto hacía mucho tiempo. El sendero no solo se cerraba a su alrededor, sino que parecía alimentarse de su vacilación. Fue entonces cuando oyó pasos tras él, claros, rítmicos, imitando los suyos, pero siempre un compás atrás. Cuando se detenía, el sonido se detenía. Cuando caminaba, volvía a empezar. Giró el cuerpo bruscamente, solo para encontrar el sendero vacío y silencioso. El silencio, en ese momento, dolió. Era como si el mundo mismo contuviera la respiración, esperando algo que se acercaba lentamente, siempre oculto en las grietas entre los segundos. Pensó en regresar, pero algo en su cuerpo no respondió. Le temblaban las piernas. Sí, pero había más. Una especie de parálisis oculta, como si el sendero le impusiera su voluntad. Era como estar atrapado en un sueño donde el miedo moldea el paisaje. Y aún así, seguía adelante. Algo lo atraía. Algo que susurraba en su mente con palabras que aún no entendía, pero que parecían conocerlo desde hacía mucho tiempo.
El sendero se estrechó hasta convertirse en un surco entre raíces retorcidas y ramas bajas que le arañaban la ropa como garras inquietas. Felipe se sintió observado, no solo desde un punto, sino desde todos los ángulos, como si los ojos del bosque fueran múltiples y antiguos. El susurro de las hojas ya no parecía natural, se había convertido en un lenguaje, un murmullo constante que escapaba a la razón. Era como si el bosque susurrara un nombre, el suyo. El sonido regresó, pasos de nuevo, pero ya no imitaban los suyos. Avanzaban, cruzando el sendero, corriendo en círculos a su alrededor. Felipe contuvo la respiración. De un punto entre los arbustos, surgió una voz. Débil, frágil, como si la trajera una brisa enfermiza. «Aún no lo entiendes», dijo. La voz era humana, pero rota. Y el tono, cargado de algo más antiguo que el miedo. Dio un paso en falso, resbalando en un lodazal. Al levantarse, se dio cuenta de que el bosque había cambiado sutilmente. Los árboles estaban más cerca, las ramas más bajas. Era como si el sendero se curvara sobre sí mismo, intentando atraparlo en un laberinto orgánico. La dirección de la que había venido ya no estaba clara. Solo quedaba el camino por delante, y los susurros. El cielo, que antes apenas había sido visible, ahora parecía más lejano, como si las copas de los árboles se hubieran cerrado por completo. La oscuridad provenía no solo de la ausencia de luz, sino de una presencia, algo que crecía a su alrededor y en su interior. Felipe se dio cuenta de que lo guiaba, pero no por elección propia, sino por algo que conocía bien los miedos que él mismo intentaba olvidar. Algo que había vivido en ese sendero mucho antes de cualquier huella humana. La niebla llegó de repente, espesa y fría como el aliento de un pulmón antiguo. Descendió sobre el sendero como una cortina viviente, distorsionando todo lo que se le presentaba. Felipe extendió los brazos, pero sus propias manos se sentían distantes, deformadas. La humedad se le pegaba a la piel como si el bosque intentara absorberlo. Había un olor a hierro en el aire, no exactamente sangre, sino algo similar, metálico y antiguo. En el denso silencio de la niebla, surgió un sonido, una respiración. No la suya. Era otra, pesada, lenta, como si los pulmones que la generaban estuvieran llenos de tierra o agua estancada. El sonido venía de cerca, de todas partes. Felipe se giró, intentando encontrar su origen, pero la niebla solo le devolvía siluetas. Una sombra oscura se deslizó entre los árboles, demasiado rápida para ser un animal, demasiado alta para ser humana. Lo vio, estaba seguro. Intentó retroceder, pero las ramas lo detuvieron, como si el sendero ahora lo retuviera. La sensación de ser tocado, aunque no hubiera contacto, era constante. Su nombre volvió a susurrarse, pero esta vez con más claridad, con más intimidad. Felipe. Y poco después, otro susurro, más serio. No vuelvas. Era una advertencia, pero también una trampa. El rastro quería que lo siguiera. Y, de alguna manera, quería que no se fuera. En las profundidades de la niebla, una silueta empezó a sobresalir. No tenía rostro, pero algo en ella latía con un ritmo irregular, como un corazón al descubierto. La criatura estaba quieta, pero parecía estar más cerca con cada parpadeo. Felipe retrocedió, pero tenía los pies atascados en el barro. Era como si el propio bosque se lo tragara, un trozo de tierra viva, palpitante y hambriento. Comprendió entonces que ese rastro no llevaba a ninguna parte, porque él mismo era el destino. Felipe cayó de rodillas, abrumado por un cansancio que no era físico, sino espiritual. El suelo bajo sus pies parecía latir con una vida silenciosa y enfermiza, como si miles de gusanos se retorcieran justo debajo de la superficie. Sus dedos se clavaron en la tierra empapada, y ésta cedió con facilidad, demasiado blanda, como si nunca hubiera sido firme. El barro se adhería con insistencia, tirando con una caricia cruel, como manos demasiado pequeñas para ser humanas. Las voces regresaron, pero ahora, ya no como susurros perdidos, estaban a su alrededor, susurrando palabras que no reconocía, en idiomas deformados, llenos de grietas y arañazos. Algunas parecían reír, otras lamentarse. Y, en medio de todas ellas, una voz más profunda lo llamó con una claridad imposible. «Nos seguiste, así que escucha». El sonido le hizo vibrar el cráneo,
viniendo de adentro hacia afuera, como si las palabras nacieran en su interior. El sendero, antes simplemente confuso, ahora fragmentado. Aparecieron nuevos caminos, cada uno desapareciendo entre la niebla y las sombras, todos igualmente erróneos. Pero había algo en común. En cada dirección, una figura aguardaba. Siluetas quietas, inmóviles, pero innegablemente conscientes. Observaban sin ojos. Esperaban sin prisa. Y Felipe se dio cuenta de que no era la primera vez que alguien los encontraba allí. Quizás era la última de muchas que habían entrado, y no se habían ido. Se levantó con dificultad, con las rodillas crujiendo, los ojos llorosos por el miedo contenido. El rastro lo observaba ahora, podía sentirlo, como una bestia con los ojos enterrados, observando con la tierra, la niebla y los sonidos. Una de las figuras que tenía delante se movió. Felipe no supo si era una invitación o una advertencia, pero, de alguna manera, lo comprendió. Retroceder ya no era una opción. Avanzar era el único camino, y cada paso lo llevaría más profundamente a algo que aún no entendía, pero que ya conocía muy bien. Atrila parecía estreitarse, embora Felipe subese que era iluso. O espaco ao redor se apertaba como a mesma lógica dos pesadelos, onde nada segue regras e tudo existe apenas para confundir. Cada paso ecoaba nao no ar, más dentro da propia cabeza, como se a floresta absorbese o sam e o devolvese distorcido. Ás veces, ele ouvia 2 pasos a máis do que debería, como se alguén o seguise como m atraso de fracao de segundo. Había árbores antigas á beira do camino, tao torcidas que parecían agonizar en silencio. Suas cascas estaban rachadas, e de dentro exhalaba o cheiro acre, quase humano. En o tronco resecado, Felipe vio algo esculpido, nao letras, más formas, símbolos angulosos que parecían moverse cuando ele nao olaba directamente. Ao tocar o deles, uma pontada ao percorreo, nao dor, más o tipo de lembranca, como se estivese revivendo o medo esquecido. Foi então que o silencio absoluto caiu. Nen un vento, nen un galo quebrando, nen mesmo sua respiracao parecía existir. En ese vacuo sinistro, o sam rastejante surgiu. Algo se arrastaba entre as folas secas, mas nao no chao, no alto, entre as árvores, pendurado de forma antinatural. Felipe olou, hesitou, e viu uma forma escura, disforme, con membros que parecían dobrarse onde nao había articulacoes. Os solos, se era molos, ardían nun brilo doentio. Ele nao gritou. Nao porque nao quis, mas porque sentiu que cualquier sam seria o convite. Entao apenas correu, sem saber para onde, ouvindo o rangido húmido da criatura descendo, acompanando-o de perto, rente aos galos. Atrila, por máis perversa que fose, parecía aínda a única coisa sólida. Mas algo dicía que logo ela tamén mo traería. Felipe corría sin rumbo, pero el rastro insistía en estar ahí, como si estuviera vivo y siempre un paso por delante. Las ramas lo arañaban como dedos impacientes, y el aire se volvía denso, casi sólido, haciendo que cada respiración se sintiera como un lento ahogamiento. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando. Podrían haber sido minutos o días. El tiempo, aquí, era un concepto escurridizo, como todo lo que lo rodeaba. Se detuvo al notar las huellas. No eran las suyas, estaban allí, sí, pero había otras, más profundas, más espaciadas, como si fueran de algo pesado y decidido. Lo más inquietante era que lo seguían de cerca, y a veces, se cruzaban con las suyas, como si hubieran caminado juntos. Pero Felipe lo sabía, estaba solo. Al menos, eso creía. Siguiendo las huellas, llegó a un claro sofocado por la niebla. En el centro, una pequeña cabaña podrida, hecha de madera húmeda y cubierta de vegetación ennegrecida. La puerta entreabierta parecía respirar, crujiendo con un ritmo enfermizo. Algo en su interior le imploraba que se retirara, pero también sentía una fuerza mayor, quizá la curiosidad, quizá la esperanza de encontrar una salida o una explicación. O quizá era el rastro, que lo empujaba con su fuerza invisible. Al cruzar el umbral, el mundo pareció detenerse. La cabaña era más grande por dentro, pero nada en ella tenía sentido. Las cortinas ondeaban incluso sin viento. Un espejo cubierto de tela parecía latir. Y en un rincón oscuro, algo se movió.
algo que conocía su nombre. La sensación era clara. No había entrado en la cabaña. Esta lo había absorbido. Felipe no se movió. El sonido era bajo, casi imperceptible, pero provenía de todos los rincones, como si la cabaña susurrara recuerdos que nunca había vivido. Palabras entrecortadas en un idioma olvidado se deslizaban por las paredes, e incluso sin comprenderlas, sintió que el significado se arraigaba en su mente. Una vez estuviste aquí. Una frase, repetida por diferentes voces, en tonos que parecían provenir de la madera, del suelo, incluso de su interior. Lentamente, su mirada se posó en el espejo cubierto. La sensación de que algo tras la tela observaba, respiraba, crecía. Se acercó contra su voluntad, guiado por un impulso ajeno. Al apartar la tela, el reflejo no lo reveló a él mismo, sino a una versión deformada, ojos hundidos, piel manchada de suciedad y una sonrisa que trascendía la lógica humana. La cosa en el espejo también lo miraba directamente, como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo. El suelo crujió bajo sus pies. Un escalón apareció donde antes no había nada, conduciendo a una escalera que bajaba al sótano. El aire que subía de allí olía a hierro, a carne húmeda, a recuerdos podridos. Felipe sintió que cualquier paso adelante sería una caída sin retorno, pero al mirar atrás, ya no había puerta. Solo paredes cerradas y susurros cada vez más fuertes. Entonces comprendió, la cabaña no era un lugar. Era una prueba, un ritual, una trampa. Al descender, algo en su interior comenzó a quebrarse. No su cuerpo, sino su certeza. ¿Qué era real? ¿Qué había antes del rastro? Solo le quedaba la sensación de regresar a un lugar olvidado, como un prisionero que redescubre la celda donde nació. El último claro parecía una anomalía en el paisaje, donde el bosque se abría en un círculo perfecto, iluminado por una tenue luz que no provenía del cielo. Había algo allí, una estructura baja, hecha de piedra cubierta de musgo, como un altar. Pero no fue el edificio lo que causó el escalofrío inmediato. Fue el sonido. Un eco pulsante, como una respiración profunda y distante, provenía de la tierra misma. Los pájaros callaban, el viento había cesado, e incluso los pensamientos parecían amortiguados por la densidad de esa presencia. En el centro del claro había huellas. No pertenecían a ningún animal conocido, largas, hundidas, como si algo pesado y errante hubiera estado caminando en círculos allí durante siglos. Felipe quiso retroceder, pero sus pies lo traicionaron, llevándolo lentamente hasta el borde del altar. Había marcas en las piedras, arañazos profundos, como si manos invisibles hubieran intentado abrir la tierra. El sendero, por fin, parecía haber conducido hasta allí a todos los que lo seguían, y dejado atrás sus voces. Una voz susurró su nombre. Provenía del interior del altar. No era agresiva, era familiar. Felipe retrocedió, temblando, y vio cómo la vegetación a su alrededor se cerraba en un sutil movimiento, como si el bosque estuviera a punto de encerrarlo allí, como había hecho con tantos otros. Un pánico sordo se apoderó de él. Era demasiado tarde para volver atrás. El camino había desaparecido. El rastro terminaba allí. Fue entonces cuando notó el último detalle. Entre el musgo del altar había un símbolo. El mismo que había garabateado en sueños de niño. El mismo que su abuelo dibujó en delirio antes de morir. El mismo que ahora parecía arder bajo su piel. El rastro no lo había llevado allí por casualidad. Lo había moldeado. Lo había traído de vuelta. Como otro vínculo a algo que nunca debería romperse. El símbolo ardía con más fuerza bajo la piel de Felipe, extendiendo un dolor ardiente y metálico que parecía provenir de lo más profundo de sus huesos. El altar reaccionó a su presencia. La tierra tembló levemente y una estrecha grieta se abrió en el centro de las piedras, exhalando un aliento de óxido y podredumbre. Voces susurraban desde el abismo, entre gemidos y plegarias que no pertenecían a nuestro tiempo. Rafael cayó de rodillas. Intentó gritar, pero el sonido murió en su garganta. El aire allí era denso, como si estuviera lleno de recuerdos que no eran suyos, recuerdos de todos aquellos que habían desaparecido en el camino. El bosque a su alrededor se retorcía, sombras deslizándose entre los troncos, observando con ojos que parecían tallados en la corteza de los árboles. El cielo mismo se había vuelto opaco,
como si algo más grande acechara tras las nubes. Y entonces, de la grieta, una figura comenzó a emerger, no con pasos, sino como un pensamiento que se solidificaba en el mundo. Estaba hecha del propio bosque, ramas, piel seca, óxido goteando como sangre. El rostro era un espejo opaco que reflejaba la expresión de quien lo miraba. Y en ese reflejo, Rafael vio su propio miedo plasmado en carne. Quiso correr, pero el sendero, como prometía, no terminaba. Se curvaba hacia adentro, como una serpiente que devora su propio rastro. El visitante extendió la mano y Rafael comprendió. Este no era el final del viaje. Era el principio. Fue elegido, no por casualidad, sino porque en su alma ya había semillas de ese bosque. El rastro vivía en él, y a través de él, viviría para siempre. El altar se cerró de nuevo, tragándose los últimos vestigios de lo que una vez fue Felipe. El claro volvió al silencio. Pero en algún lugar del mundo, un nuevo sendero comenzó a formarse, discreto, entre raíces, guiando pasos incautos. Porque el sendero que nunca termina no camina solo. Llama, espera, y siempre encuentra.